Ansiedad. ¿Cómo controlar tus emociones con el pensamiento estoico? Te estás ahogando, pero nadie lo nota. Caminas por la vida con el pecho apretado, la mente en llamas y el corazón anticipando tragedias que aún no han ocurrido. Respiras, sí, pero no descansas. Vives, pero apenas estás presente. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que gran parte de ese peso no viene de lo que sucede fuera, sino de lo que no sabes manejar por dentro. La ansiedad no grita como el dolor físico, no sangra, no deja marcas visibles, pero carcome, aislada, silenciosa, constante. Has intentado calmarla 1000 veces, ejercicios, consejos, distracciones, pero vuelve, porque no está esperando que le pongas una curita, está esperando que la entiendas, porque la ansiedad, en su forma más profunda, no es tu enemiga, es una señal, una alarma que grita desde dentro. Estás queriendo controlar lo que no puedes, estás huyendo de ti mismo. Y aquí entra el pensamiento estoico, no como una moda filosófica, ni como una lista de frases de autoayuda, sino como un mapa para volver al centro, a ti. Porque lo que el estoicismo te muestra no es cómo apagar la ansiedad con afirmaciones bonitas, sino cómo enfrentarla con claridad brutal. Te enseña a distinguir entre lo que depende de ti y lo que jamás podrás dominar. Y ese solo gesto mental, esa separación radical, puede cambiarlo todo. Marco Aurelio escribía en sus Noches de Guerra que lo único que le pertenecía realmente era su juicio, no el clima, no el enemigo, no el destino, solo su mente. Y tú, aquí y ahora, estás en una batalla parecida. Pero la lucha no es contra el mundo, es contra el caos interno que se alimenta de expectativas irreales, de pensamientos automáticos, de la necesidad desesperada de controlar resultados externos como si eso garantizara tu paz. No es así. Nunca fue así. Y cuanto más lo intentes, más se aleja la serenidad que tanto deseas. Por eso, este video no es una promesa vacía. No vas a salir de aquí con una receta rápida para ser feliz. Vas a salir con algo mejor, una nueva forma de mirar tu ansiedad, como un sabio que contempla el fuego sin temerlo, como alguien que entiende que no se trata de borrar emociones, sino de aprender a no ser esclavo de ellas. La ansiedad es energía sin dirección, pensamiento sin límite, deseo sin control. Pero tú no eres esa tormenta, eres el cielo que la contiene, eres el observador que puede elegir no dejarse arrastrar. Y eso, aunque ahora lo dudes, se puede aprender. Así que si alguna parte de ti está cansada de correr, si alguna parte de ti está lista para mirar de frente lo que te agobia, sin huir, sin disfrazar, sin anestesiar, este es tu momento. Porque hoy no vas a aprender a lidiar con la ansiedad, vas a aprender a transformarla en claridad. La raíz invisible de tu ansiedad no es el miedo, es la ilusión del control. Te han enseñado que la ansiedad es un síntoma del miedo. Miedo a fallar, miedo al rechazo, miedo a perder el control. Pero lo que nadie te explicó es que, en el fondo, no es el miedo lo que te atrapa, sino la ilusión persistente de que podrías controlarlo todo si tan solo hicieras más. Y cuando no lo logras, el cuerpo reacciona, la mente entra en alerta, y la ansiedad se apodera de tu respiración, tu juicio, tu paz, no por lo que sucede, sino por lo que no puedes aceptar que está fuera de tus manos. El pensamiento estoico te enfrenta sin anestesia a esta verdad, que la mayoría de tus angustias nacen de querer cambiar lo que no te pertenece, lo externo, el comportamiento de otros, el futuro incierto, la opinión ajena, las emociones de quienes te rodean, los resultados, las circunstancias. Todo eso escapa a tu voluntad, y aún así intentas moldearlo como si fueras un dios. Ese acto inconsciente de querer ajustar el mundo a tus expectativas es la semilla silenciosa de tu ansiedad. Mira con honestidad. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo repasando una conversación del pasado, imaginando cómo debiste haber respondido?
¿Cuántas noches perdiste anticipando un problema que nunca llegó? ¿Cuánta energía has gastado en controlar la percepción que otros tienen de ti? Nada de eso te pertenece. Nada de eso está bajo tu comando. Y sin embargo, construyes tu estabilidad emocional sobre un terreno que no pisas realmente. La ansiedad moderna no viene de amenazas reales, viene de la hiperconexión, de la velocidad, del bombardeo constante de información y expectativas. Pero sobre todo, viene de haber olvidado esta distinción esencial. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Marco Aurelio lo repetía como un mantra en su diario de guerra, porque incluso en medio del caos, entendía que su juicio era su única propiedad inviolable. Cuando ignoras esa separación, cuando intentas controlar lo incontrolable, el resultado es inevitable. Agotamiento emocional, frustración, sensación de insuficiencia permanente. Porque todo lo que escapa a tu control se convierte en amenaza, y el cuerpo, que no distingue entre peligro real e imaginado, entra en modo de defensa. El corazón se acelera, la mente se dispersa, el presente se vuelve inhabitable. Pero esto no es una condena, es una invitación, porque si aceptas esta verdad estoica, si comienzas a mirar el mundo a través de esa dicotomía, algo en ti empieza a liberarse. No porque el mundo cambie, sino porque dejas de luchar contra lo imposible. Dejas de intentar controlar a los demás, el futuro, los resultados, y vuelves al único lugar donde tu poder es absoluto: tu mente, tus elecciones, tu actitud. Epicteto lo dijo con una claridad implacable: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Todo el arte de vivir, según él, consiste en reconocer esta diferencia y actuar en consecuencia. Si lo haces, la ansiedad pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque tú dejas de alimentarla con tus expectativas, con tus resistencias, con tus intentos de manipular lo que no puedes tocar. Esto no es resignación, no es pasividad, es fuerza real. Es la serenidad activa de quien sabe que su deber no es controlar el mar, sino aprender a navegarlo. Cuando integras esa idea en tu vida diaria, dejas de reaccionar por impulso, comienzas a responder con sabiduría. Y esa es la diferencia entre un alma arrastrada por la tormenta y una que avanza firme, aún con el viento en contra. No puedes eliminar la ansiedad por completo, pero puedes cambiar tu relación con ella. Puedes mirarla como una brújula que te muestra dónde estás intentando controlar lo que no te corresponde. Y en ese momento puedes elegir soltar, no como un acto de debilidad, sino como una afirmación de poder, porque nada te hace más fuerte que enfocarte solo en lo que verdaderamente depende de ti. Tu diálogo interno está alimentando tu caos. Nadie te habla más que tú mismo, y sin embargo, rara vez escuchas con claridad lo que te estás diciendo. La ansiedad no es siempre una reacción al entorno. Muchas veces es una respuesta a la narrativa que repites, sin pausa, dentro de tu mente. Esa voz que imagina lo peor, que anticipa rechazo, que dramatiza errores pasados y fabrica futuros catastróficos. Esa voz que no se calla nunca, que murmura mientras caminas, que grita cuando intentas dormir. Esa voz que crees que eres tú es la que te mantiene atrapado. El estoicismo lo comprendía desde hace siglos. No son los eventos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Lo que piensas sobre lo que sucede importa más que lo que sucede. Si crees que estás fallando, el cuerpo reacciona con angustia, aunque todo a tu alrededor esté en calma. Si crees que algo malo va a pasar, el corazón late con fuerza, aunque no haya ninguna amenaza real. No es magia, es percepción. Tu diálogo interno tiene el poder de construir o destruir tu paz. Y lo más peligroso es que ese diálogo muchas veces opera sin que lo cuestiones. Se ha vuelto automático, repetitivo, heredado. Palabras de otros que se quedaron grabadas, frases que absorbiste sin filtrar, ideas que se volvieron creencias invisibles. No soy suficiente. Algo malo va a pasar. Si no me esfuerzo más, voy a perderlo todo. Y como nunca las pusiste bajo la luz de la razón, actúan como verdades absolutas. Marco Aurelio
Escribía cada noche para examinar sus pensamientos, no porque dudara de su inteligencia, sino porque entendía que la mente, si no se vigila, se convierte en enemiga. Observaba sus juicios como un jardinero observa sus plantas. Si encontraba una raíz torcida, la corregía. Si veía un fruto podrido, lo arrancaba. Sabía que no podía gobernar Roma si no era capaz de gobernar primero su mundo interior. Tú también estás llamado a hacer lo mismo. Cuando sientes ansiedad, no corras hacia la distracción. No apagues la alarma sin revisar de dónde viene el fuego. Pregúntate, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Esta idea es mía o fue sembrada por el miedo, por la costumbre, por experiencias pasadas que ya no me definen? ¿Hay pruebas reales de este pensamiento o solo es una proyección sin fundamento? Esa pausa consciente, ese instante de observación sin juicio, puede desactivar una tormenta emocional entera. La neurociencia moderna lo confirma. Los pensamientos generan reacciones químicas en el cuerpo. Una frase negativa repetida suficientes veces activa las mismas áreas cerebrales que un peligro físico. No es solo imaginación, es biología. Y si no limpias ese flujo de pensamientos automáticos, vivirás en un estado constante de alerta, como si algo estuviera a punto de salir mal, incluso cuando todo está bien. Pero tienes una elección. Puedes ser víctima de tu diálogo interno o convertirte en su autor. Puedes seguir repitiendo frases heredadas o comenzar a construir nuevas. Frases que no niegan la realidad, pero que la enfrentan con sabiduría. En vez de "no voy a poder", puedes decir "voy a dar lo mejor de mí con lo que tengo ahora". En vez de "esto es insoportable", puedes decir "puedo resistir lo que la vida me ponga enfrente". No es autoengaño, es reencuadre, es fuerza mental. Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y ese consentimiento muchas veces se da cuando aceptas como verdad cada pensamiento que aparece. No todo lo que piensas merece tu atención. No toda idea que cruza tu mente es digna de fe. Hay pensamientos que solo son restos de antiguos miedos, ecos de voces que nunca supieron ver tu valor, residuos emocionales de heridas que ya cicatrizaron. No tienes por qué seguir alimentándolos. Observar tu diálogo interno no es fácil. Requiere silencio, requiere presencia, requiere valor. Pero es el único camino hacia una mente clara, porque si no eres dueño de tu voz interior, siempre vivirás condicionado por ella. Y si esa voz está contaminada, todo lo que veas estará teñido de ansiedad. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho, no busques escapar. Busca escuchar. Escucha lo que te estás diciendo. Cuestiónalo. Respóndelo con razón. Reescríbelo con compasión. Porque el caos no viene de lo que vives. Viene de lo que te repites sobre lo que vives. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo. El silencio estoico. El arma más poderosa contra la ansiedad. El ruido te consume. No solo el que proviene de la calle, de las pantallas, de los noticieros. El ruido que más daño te hace es el que habita dentro de ti. Esa corriente incesante de pensamientos que no se detiene, que cuestiona, que anticipa, que repasa cada error, que repite escenarios hipotéticos como si pudieras resolver el futuro antes de que llegue. Ese ruido mental es el combustible más constante de tu ansiedad, porque te separa del presente, te arrastra hacia lugares que no existen, te hace vivir siempre un poco más allá de lo que está ocurriendo ahora. El silencio, para los estoicos, no era solo la ausencia de palabras, era una disciplina interior, una postura de resistencia frente al caos, un refugio que no depende de lo externo, sino de la fuerza con la que eliges no reaccionar. En un mundo donde todo busca tu atención, cultivar el silencio es un acto de rebeldía. Es decidir que no vas a permitir que cada pensamiento se convierta en un juicio, ni cada emoción en una orden. Piensa cuántas veces has reaccionado de inmediato ante algo que ni siquiera comprendiste del todo. Un mensaje malinterpretado, una mirada que te pareció hostil, un recuerdo que despertó una emoción intensa. Sin darte cuenta, saltas.
Hablas, atacas, te cierras. Esa rapidez emocional es terreno fértil para la ansiedad, porque te mantiene en modo de defensa, porque nunca te das el tiempo de procesar antes de actuar, porque tu mente se ha vuelto una autopista sin semáforos. El silencio estoico es el semáforo, es la pausa, es ese espacio entre estímulo y respuesta donde puedes recuperar el control. No para reprimir lo que sientes, sino para observarlo desde una altura mayor, para entenderlo antes de obedecerlo. Marco Aurelio lo practicaba en medio de la guerra, rodeado de gritos, decisiones urgentes, conflictos políticos. Encontraba tiempo para escribir, para reflexionar, para hacer silencio, porque sabía que sin ese espacio, el alma se fragmenta, se vuelve esclava del entorno. Cuando cultivas el silencio interior, dejas de ser un prisionero de tus impulsos. Aprendes a mirar tus emociones como un sabio contempla las olas. Sabe que vienen, que suben, que bajan, pero no se lanza a cada una como si su vida dependiera de ello. Observa, espera, responde con claridad. Eso es lo que la ansiedad no espera de ti, porque la ansiedad se alimenta de urgencia. Quiere que reacciones ya, que decidas ya, que entres en pánico ya. El silencio le quita ese poder. No necesitas huir al campo para encontrar silencio. No necesitas apagar el mundo exterior. Solo necesitas crear ese centímetro de espacio mental antes de cada respuesta. Respirar, observar, cuestionar, elegir. En lugar de decir, esto me molesta, puedes preguntarte, ¿por qué me afecta tanto? En lugar de pensar, no puedo soportar esto, puedes detenerte y observar si esa frase es realmente cierta. Cada vez que introduces esa pausa, el ruido se debilita y tu presencia se fortalece. Séneca decía que el alma tranquila ve con mayor claridad. Y tenía razón, porque cuando haces silencio, ves las cosas como son, no como tu ansiedad las interpreta. Ves que esa mirada no era juicio, era cansancio, que ese mensaje no era rechazo, era descuido, que ese pensamiento que parecía urgente no lo era. El silencio no elimina los problemas, elimina la distorsión, y eso ya es suficiente para encontrar paz. Pero atención, el silencio no es evasión, no es desconectarte del mundo, es conectar contigo mismo antes de conectar con todo lo demás. Es volver a ese lugar donde las emociones no mandan, solo informan, donde los pensamientos no gobiernan, solo sugieren, donde tú, y solo tú, eliges cómo actuar. La ansiedad pierde poder en el silencio, porque ya no tiene a quién gritarle, porque ya no encuentra una mente desbordada que le abra la puerta. Porque el silencio es como una espada envainada, está lista, firme, pero no se usa sin necesidad. Y tú al cultivarlo, te conviertes en alguien difícil de perturbar, difícil de manipular, difícil de quebrar. No necesitas eliminar tus emociones, solo necesitas espacio. No necesitas apagar tu mente, solo necesitas aprender a no reaccionar a cada impulso. Ese es el poder del silencio, y en una época donde todos gritan, tu quietud se vuelve una forma de sabiduría que pocos comprenden, pero todos respetan. La visualización negativa. ¿Cómo prepararte mentalmente para el caos? Te han dicho que pienses en positivo, que visualices lo mejor, que proyectes solo lo que deseas. Pero los estoicos tenían una visión radicalmente distinta. Ellos no temían imaginar lo peor. Al contrario, lo consideraban necesario, porque quien se prepara mentalmente para el caos no se rompe cuando llega. La práctica se llama premeditatio malorum, la meditación anticipada del mal, y no es pesimismo, es fortaleza. La mayoría de las personas sufren dos veces, una cuando las cosas salen mal, y otra antes, cuando su mente ya había ensayado el sufrimiento una y otra vez sin preparación, solo desde el miedo. Visualizan lo peor desde la impotencia. Los estoicos, en cambio, lo hacían desde la templanza, no para sufrir antes de tiempo, sino para que el impacto del dolor no los tomara desprevenidos. No es profetizar la desgracia, es vacunar el alma.
Imagina por un momento que te quitaran aquello que hoy más valoras, tu estabilidad, tu salud, tu familia, tu trabajo, tu rutina. ¿Cómo reaccionaría tu mente? ¿Colapsarías? ¿Entrarías en pánico? ¿Te desmoronarías? Si la respuesta es sí, entonces estás demasiado expuesto. Has construido tu paz sobre condiciones frágiles y la ansiedad lo sabe. Por eso te susurra constantemente: ¿y si lo pierdes? ¿Y si no funciona? ¿Y si te falla? La visualización negativa rompe esa fragilidad, porque te obliga a mirar de frente la pérdida, no para resignarte, sino para prepararte, para valorar más intensamente lo que tienes, para saber cómo actuar si un día ya no lo tienes. Marco Aurelio meditaba sobre la muerte cada noche, no para obsesionarse, sino para recordar que cada momento vivido era un regalo, que cada dificultad era una oportunidad de virtud, que cada pérdida podía ser soportada si su mente estaba entrenada para ello. La ansiedad crece en la mente que evita pensar en el dolor, porque lo inesperado duele más cuando nunca lo contemplaste, y cuando llega, te quiebra. Pero cuando te has sentado en silencio a mirar la posibilidad del caos, algo en ti se fortalece. Te das cuenta de que no todo lo que temes es insoportable, que puedes imaginar el peor escenario y aún así no perder tu esencia. Porque tu esencia no está en lo que posees, sino en cómo respondes. La premeditatio malorum es como un escudo invisible. Mientras otros huyen del pensamiento incómodo, tú lo enfrentas. Mientras otros se ciegan con fantasías, tú fortaleces tu mente con realismo, porque sabes que nada está garantizado, que todo lo externo puede cambiar en cualquier momento, y que lo único que verdaderamente posees es tu actitud frente a eso. Séneca escribió que quien ha previsto las desgracias las soporta con menos dolor, porque ya las ha enfrentado en su mente, y esa mente no se quiebra fácilmente. Esa mente no cae ante el primer golpe del destino, porque ya ha entrenado su respuesta, ya ha cultivado su resistencia, ya ha aceptado que lo que llega no define su paz. No se trata de vivir con miedo, se trata de transformar el miedo en preparación, de convertir la angustia en claridad, de reemplazar la ansiedad con fortaleza anticipada. Cuando practicas la visualización negativa, tu sistema nervioso aprende a no entrar en pánico. Tu mente aprende a no colapsar. Tu corazón aprende a mantener el ritmo, incluso en medio de la tormenta. Y cuando llega ese momento difícil, porque tarde o temprano llegará, ya no reaccionas con desesperación, actúas con presencia. Ya no te preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Porque ya has estado ahí en tu mente, ya conoces el terreno, ya no eres un huésped en medio del caos, eres un arquitecto de respuestas. El que ha contemplado la pérdida valora más lo que tiene, ama con más profundidad, trabaja con más intención, camina con más atención, y cuando la ansiedad aparece con su disfraz de catástrofe, no le cree tan fácilmente, porque ya conoce su juego. Ya ha hecho las paces con lo incierto y sabe que incluso si todo cambia, hay algo que no puede ser arrebatado: su carácter, su voluntad, su claridad. No temas pensar en lo peor, teme no estar preparado, porque la vida es cambio, y quien no se entrena para soltar, sufre cada vez que el viento sopla en dirección contraria. El estoico no es frío, es consciente, no es insensible, es fuerte, y su fortaleza nace de mirar al caos no como enemigo, sino como parte del camino. No controlas el mundo, pero puedes dominar tu reacción. Has vivido intentando controlar el mundo. Cada palabra que dices está calculada para no incomodar. Cada decisión que tomas está influida por la expectativa de otros. Cada paso está condicionado por el miedo a perder algo. Y cuando algo sale mal, te culpas, o culpas al mundo, porque en el fondo crees que si hubieras hecho todo perfectamente, nada doloroso habría ocurrido. Pero esa idea es falsa, y es esa falsedad la que alimenta tu ansiedad. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sabían que eso era una ilusión peligrosa. Lo que buscaban era algo más profundo: dominar su reacción, ser dueños de sí mismos cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse.
porque entendían que la única libertad verdadera no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo decides enfrentarlo. Cuando algo te hiere, lo primero que debes observar no es el hecho, sino tu interpretación. ¿Qué estás pensando sobre lo que ocurrió? ¿Qué historia estás creando alrededor de esa experiencia? ¿Te estás diciendo que esto no debería pasar? ¿Que es injusto? ¿Que no lo vas a soportar? Porque si es así, tu sufrimiento no viene de lo que pasó, sino de cómo lo estás interpretando. Y si cambias ese juicio, cambias la intensidad del dolor. Epicteto enseñaba que nadie tiene poder sobre tu alma a menos que tú se lo entregues. Puedes perder un trabajo, pero nadie puede obligarte a sentirte un fracaso. Puedes ser rechazado, pero nadie puede hacer que te odies a ti mismo. Puedes enfrentar un revés, pero nadie tiene el poder de arrebatarte tu paz si tú decides conservarla. Porque la reacción es tuya, siempre. Pero no confundas esto con insensibilidad. No se trata de volverse de piedra, se trata de sentir sin ser arrastrado, de observar tu emoción sin dejar que gobierne tus actos, de llorar si es necesario, pero no vivir desde la herida. El dominio de la reacción no es negación, es presencia, es madurez emocional, es esa pausa sagrada entre lo que sucede y cómo eliges responder. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: la gente actuará como quiera, pero yo decidiré cómo responder. Esa frase no es debilidad, es poder absoluto. Porque mientras el mundo gira fuera de tu control, tú puedes anclarte a un principio, a una virtud, a una dirección interna que no cambia con los vientos externos. La ansiedad se alimenta de reacción automática, de querer cambiarlo todo de inmediato, de no tolerar el malestar. Pero si aprendes a respirar antes de responder, a observar antes de decidir, algo dentro de ti se ordena. Ya no vives corriendo tras soluciones, vives habitando decisiones conscientes. Ya no te desesperas por evitar el dolor, te entrenas para atravesarlo sin romperte. El dominio de la reacción te devuelve dignidad, porque ya no eres esclavo del caos, porque ya no dependes de que todo esté bien para estar bien tú, porque aprendes a confiar en tu capacidad de resistir. Y esa confianza no viene de repetir frases positivas, viene de la experiencia de haberte sostenido en medio de la tormenta. Viene del recuerdo de haber sobrevivido a días que parecían insoportables. Viene de saber que aún con miedo actuaste, aún con dudas seguiste, aún con dolor no te rendiste. La verdadera libertad emocional no consiste en evitar que la vida duela, consiste en no dejar que ese dolor decida por ti. Y cada vez que eliges la templanza en vez del pánico, estás construyendo ese músculo invisible que no se ve, pero se siente. Ese centro firme desde donde todo puede arder y tú sigues en pie. Así que la próxima vez que algo te saque de tu eje, no busques cambiar el mundo. Busca cambiar tu lente. No te preguntes, ¿por qué esto me pasa a mí? Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita fortalecerse para atravesar esto sin perderme? Porque no se trata de escapar de la vida, se trata de convertirte en alguien que puede vivirla sin miedo, con el alma en calma, con el juicio intacto, con la mente clara. No controlas el mundo, pero puedes dominar tu reacción, y eso, cuando lo entiendes de verdad, te vuelve intocable. Has llegado hasta aquí no porque la ansiedad se haya ido, sino porque por primera vez decidiste mirarla sin bajar la cabeza. Porque algo dentro de ti, más profundo que el miedo, más sabio que la urgencia, te pidió silencio, te pidió claridad, te pidió volver al centro, y lo escuchaste. Lo que acabas de recorrer no es una fórmula, no es una cura, es una nueva manera de existir en medio del caos. No se trata de eliminar la ansiedad como si fuera una enfermedad. Se trata de cambiar la relación que tienes con ella, de dejar de verla como un enemigo y empezar a reconocerla como un mensajero. Un llamado que grita: no estás alineado con lo que puedes controlar, estás perdiéndote en lo que no te pertenece. Cada capítulo que cruzaste fue una llave, no para cerrar puertas, sino para abrir espacios dentro de ti que habías abandonado. Espacios de calma, de silencio, de elección.
espacios donde puedes ser tú, sin disfrazarte, sin defenderte, sin justificarte ante nadie. Porque cuando eliges vivir desde los principios estoicos, lo haces desde una verdad inquebrantable. Tu paz no depende de lo que el mundo te da, depende de lo que estás dispuesto a dejar de controlar. Este camino no es fácil, no es popular, no es inmediato, pero es real. Y la verdad, por más incómoda que sea, libera. Porque si entiendes que tu poder está en cómo respondes, entonces ya no eres un esclavo de lo que ocurre. Puedes perder y seguir en pie. Puedes fallar y aprender. Puedes sentir miedo y actuar. Esa es la verdadera invulnerabilidad. No la ausencia de dolor, sino la presencia de conciencia. Recuerda esto: cada vez que eliges no reaccionar, te fortaleces. Cada vez que decides observar antes de actuar, te liberas. Cada vez que sueltas lo que no puedes controlar, recuperas lo que nunca debiste haber perdido: tu centro, tu claridad, tu dominio sobre ti mismo. Y eso no te lo puede arrebatar nadie, ni una noticia, ni una persona, ni una pérdida, ni un pensamiento repetitivo, porque lo que has cultivado dentro de ti ya no necesita aprobación externa para sostenerse. Este no es el final de tu ansiedad, es el principio de tu poder, el punto en que dejas de correr y comienzas a resistir con elegancia, en que dejas de buscar soluciones rápidas y eliges la profundidad, en que dejas de preguntarte cómo escapar del caos y comienzas a construir estabilidad desde dentro, sin depender del ruido, sin exigir certezas, solo tú presente, observando, eligiendo. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya cambió. No necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas seguir. Un paso más, una respiración consciente, una reacción menos, un silencio más largo. Y así, poco a poco, verás que la ansiedad pierde el poder de dirigirte, porque ya no escucha una mente desesperada, escucha una mente firme, una mente que ha decidido no traicionarse más. Este canal no es solo un espacio de contenido, es un refugio para quienes están cansados de fingir, para quienes quieren vivir con más propósito, con más calma, con más claridad. Si este mensaje resonó contigo, no estás solo. Hay otros como tú, otros que ya están haciendo el mismo trabajo interior, otros que están aprendiendo con cada tropiezo a mirar la vida como un campo de entrenamiento espiritual. Así que si este contenido te ayudó, suscríbete. No por compromiso, no por costumbre. Hazlo como un gesto silencioso de continuidad, como una forma de decir, quiero seguir caminando. Y si sentiste algo verdadero aquí, deja tu comentario. Tal vez no por ti, sino por alguien que llegue después buscando las mismas respuestas. Tú no eres tu ansiedad, no eres tu miedo, no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y cuando recuerdas eso, cuando lo encarnas, no hay caos que pueda sacarte de ti mismo, porque ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo desde el centro, firme, sereno, imperturbable. Si sentiste que este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. No como rutina, sino como un acto consciente de quien elige caminar despierto.